¿Por qué abandoné el Islam? La respuesta corta es porque es una ideología medieval que no casa con la época en la que vivimos. Aunque, siendo honestos, ese no fue el motivo principal que me llevó a abandonar esta religión. De hecho, fueron varios motivos de distinta índole, y creo que tú, si eres musulmán, deberías escucharlos. Y si no tienes una justificación sólida para cada uno de ellos, siento decirte que eso lo crees porque te lo han inculcado, y nada más. Pero no te sientas mal. Esto nos ha pasado a absolutamente todos. A continuación, los 3 motivos clave que me hicieron abandonar esta ideología caduca. Pero antes, debo decirte, querido musulmán, yo no tengo nada en tu contra. No te odio ni mucho menos. De hecho, una de mis motivaciones para hacer ese tipo de vídeos es precisamente aportar mi grano de arena para que nuestras sociedades de origen dejen de ser el hazmerreír del mundo debido a esta religión. Es decir, básicamente lo hago por motivos egoístas, ya que quiero que los míos prosperen. Dicho esto, vamos a meollo. Ineptitud e ineficiencia de Allah. Esto no lo digo como un insulto ni mucho menos. Es evidente con mayúsculas que Allah es un Dios tremendamente inepto e ineficiente. En las pruebas me remito. Se supone que ha tratado de contactar con la humanidad para dictarles una serie de normas que deben cumplir y hacerles saber que Él es el Dios único y todopoderoso. Enviarles un mensaje básicamente. Fácil y para toda la familia, ¿verdad? ¿Qué ha conseguido? Que se creen 3 grandes religiones, el judaísmo, cristianismo e islam, de las cuales cada una afirma ser la única y verdadera, condenando al infierno a los seguidores de las otras. Pero eso no es todo. Cada una de estas religiones se subdivide en varias ramas, cada una de las cuales asegura ser el único camino a la verdad, creando infinidad de disputas entre ellas a lo largo de la historia, como la guerra de los 30 años entre protestantes y católicos, los saduceos versus fariseos en el caso de los judíos, o sunís versus chiitas en caso del Islam, que ha llevado a varias batallas como la de Karbala. He puesto un ejemplo de cada uno, pero hay muchísimos más, eso te lo aseguro. De hecho, he hecho un recuento de todas las ramas existentes en las 3 religiones y he contado más de 104 ramas. 104. Y una cosa te digo, los seguidores de estas ramas están absolutamente convencidos que su postura es la verdadera. Mi pregunta es, ¿qué clase de Dios hace tremenda chapuza para enviar su mensaje a la humanidad? ¿Acaso no es de ser un inepto tratar de enviar un mensaje a los humanos y conseguir prácticamente todo lo contrario? Es decir, considerando que una de estas 104 ramas está en lo cierto, que es mucho considerar, la probabilidad de encontrarse en la postura verdadera es del 0,9%. Y eso si formas parte de una de las religiones abrahámicas, si no el porcentaje es infinitamente menor. Es decir, incluso si dedicaras toda tu vida a profundizar en todas las religiones y dentro de estas en todas las ramas, es muy probable que no te dé tiempo a llegar a la rama verdadera entre comillas. Ni poniendo todo el empeño y voluntad del mundo llegarías a la supuesta verdad. ¿Acaso esto no es prueba de la ineptitud de Allah para transmitir su mensaje? Que eres un dios, colega, espabila. Además, ¿no os parece totalmente incoherente que un dios necesite un mensajero? Fijaos en la ineficiencia de transmisión del mensaje que Allah, en lugar de enviar dicho mensaje a toda la humanidad sin intermediarios, decide que es buena idea meter a nuevos actores como el arcángel Gabriel y a Mahoma, para luego mandarle el mensaje al arcángel Gabriel, que a su vez le va a mandar el mensaje a Mahoma y este, finalmente, se lo entregue a la humanidad. Ya os digo que me estoy saltando pasos. Ojo, que aquí solo he hablado de la ineptitud a la hora de transmitir el mensaje. Pero incluso si consideramos que el Islam suní es la verdad, aún así Allah sigue siendo tremendamente inepto, ya que la transmisión de su mensaje mediante conquistas militares solo trajo muertes, violencia y esclavitud, como pasó en la conquista de parte del norte de África por parte de Omar ibn Khattab, el cual fue un íntimo amigo del profeta y que conocía de primera mano sus dichos, hechos y consejos. Es decir, Allah, sabiendo que la transmisión de su mensaje iba a costar vidas y provocar sufrimiento, decidió enviarlo de esa manera igualmente en lugar de adoptar otro enfoque de transmisión más inofensivo. Curioso, con este punto ya tenía la patita asomando fuera del Islam. Honestamente no encontraba una manera racional de justificar tal ineptitud, pero aún así me costaba reconocer que ya no creía. Aunque más que costar diría que me daba cierto vértigo abandonar la fe. Pero seguí cuestionando algunos aspectos turbios de esta religión, ahora sí, con un enfoque mucho más crítico y poco sesgado, lo que nos lleva al segundo punto,
Mahoma era tremendamente inmoral. Y esto es innegable. En la colección de dichos y hechos del profeta, es decir, los ahadith, se pueden encontrar varias joyitas, cada una peor que la anterior. Todas ellas con el máximo grado de fiabilidad dentro de la epistemología islámica. Como por ejemplo, el clásico hadith que nos narra Aisha sobre cómo Muhammad se casó con ella a los 6 años y se acostó con ella a los 9, teniendo él 53. Ponte en el lugar de esa niña cuando llegaba la hora de irse a la cama con ese señor de barba ya canosa. Simplemente injustificable. O este otro hadith en el que Mahoma manda a ejecutar a todos aquellos a quienes les había crecido el vello púbico. No sé vosotros, pero yo con 10 u 11 años ya tenía pelitos ahí abajo. ¿Acaso esto no es claramente inmoral? O este otro en el que los compañeros de Mahoma tomaron como cautivas a unas mujeres árabes y le preguntaron si podían eyacular dentro de ellas, a lo que el supuesto profeta contestó que no importa. Recordemos que Muhammad es el máximo ejemplo para toda la humanidad independientemente de la época. Pero ¿cómo se puede tomar como ejemplo a un profeta que se dedicaba a insultar a los demás, como bien se narra en este hadith? Aquí, muchos justifican estos hechos achacándolos a la época o simplemente tratan de deconstruir el concepto de la moral, pero eso lo trataré en otro vídeo. Como último punto, tenemos la evolución versus el creacionismo. A los 16 años más o menos, cuando ya tenía clara la teoría de la evolución, ya que me apasionaba la biología en ese momento, es cuando empezó a resquebrajarse un poco mi fe, porque no encontraba manera de conciliar esta teoría con el creacionismo que propone el Islam, que es básicamente que Allah nos creó del barro y nos insufló vida. ¡Qué realista! Busqué mucho por foros de internet y pregunté a varios entendidos del Islam, y lo que me encontraba en su mayoría era personas incultas que no entendían ni los elementos más básicos de la teoría de la evolución, y se limitaban a reírse y a soltar joyas como «¿Entonces por qué el mono sigue sin evolucionar?» o «¿Cómo vas a pensar que vienes del mono? Ja, 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 qué ridículo». Claro, porque pensar que lo hizo un mago es menos ridículo, ¿a que sí? Sin mencionar que la teoría no dice que vengamos del mono, pero bueno. También encontré otros debates entre ateos y musulmanes donde estos últimos argumentan de manera un poco más sofisticada, pero que al fin y al cabo no dejaban de ser intentos fallidos de desmentir una teoría extremadamente robusta y que está completamente respaldada por los científicos. A día de hoy sigo sin encontrar argumentos que desmentan las más que evidentes evidencias siguientes: fósiles genéticos, homología, restos arqueológicos, observación directa en poblaciones de bacterias, evolución de la polilla molteada en Londres, o el poder productivo que da esta teoría. Podemos seguir esta mañana, pero esto no es un vídeo de biología tampoco. Por cierto, se me olvidó mencionar a un segundo grupo de musulmanes que sí aceptan la teoría de la evolución, pero estos son minoría y son vistos con malos ojos por otros musulmanes. Además, muchos de ellos tratan de conciliar la teoría de la evolución con el creacionismo creando una especie de hipótesis Frankenstein que no se respalda en nada. Básicamente, te dicen que la evolución existe, pero que el ser humano no viene de otras especies, sino que Dios lo puso en medio de la cadena evolutiva. En fin, creo que eso demuestra que el Islam se lo pone cada vez más difícil a sus creyentes. Este fue, por cierto, un punto de inflexión para mí, ya que las evidencias me decían una cosa y la religión otra completamente distinta. He tratado de ser breve y conciso, ya que de lo contrario sería extremadamente largo, puesto que argumentos contra el Islam hay muchos y muy sólidos, como por ejemplo la absoluta ausencia de pruebas tanto empíricas como lógicas, que también voy a tratar en un vídeo aparte. Por cierto, el próximo vídeo tratará sobre el matrimonio de Muhammad con Aisha y por qué se le puede llamar pedofilia con mayúsculas al acto cometido por Muhammad. Suscríbete si te ha gustado el vídeo, ya que me ha costado bastante tiempo, y si estás en desacuerdo conmigo te invito a que me des tus argumentos en los comentarios. Hasta la próxima.